La Guerra del Golfo, 2 de agosto de 1990 hasta 28 de febrero de 1991. Invasión de Kuwait, entre los días 2 y 4 de agosto del 1990. El conflicto armado. El 16 de enero de 1991, una coalición internacional de 34 países, liderada por Estados Unidos y bajo mandato de la ONU, inicia una campaña militar con el fin de obligar al ejército invasor a replegarse de Kuwait. Para la batalla, la coalición había logrado reunir un ejército de 959.600 hombres, 2.000 carros de combate y una flota de 100 barcos de guerra, entre los que había 6 portaaviones, además de un impresionante despliegue aéreo de al menos 1.800 aviones. Cabe destacar que el contingente estadounidense era por mucho el más numeroso, con 415.000 soldados. Los iraquíes disponían de un ejército de 545.000 soldados, 4.500 blindados y 700 aviones de combate, y algunos bombarderos Tupolev Tu-22.000. Todo esto sin mencionar un importante arsenal de armas químicas y biológicas que los iraníes habían desarrollado durante la guerra contra Irán. Ataque a Israel y Arabia Saudita. Un intento por romper la coalición y provocar la salida de Egipto, Siria, Arabia Saudita y otras naciones árabes del conflicto, Saddam Hussein dio la orden de bombardear Israel usando misiles Scud-B para obligar al Estado hebreo a entrar en la guerra. La táctica no funcionó y los israelíes se abstuvieron de realizar represalias. El pánico se apoderó de los habitantes de Israel, pues temían que Saddam Hussein decidiera lanzar un ataque químico o biológico en cualquier momento. Debido a esto, el gobierno de Israel distribuyó máscaras de gas. El día 19, un bombardero iraquí causó la muerte de 3 personas y dejó heridas otras 16. Para evitar esto, el ejército de Estados Unidos dispuso la instalación de 6 baterías de misiles Patriot. Antes del inicio de la operación Sable de Desierto, nombre con el cual se conoció la ofensiva terrestre masiva aliada sobre Kuwait, ya se había estado ejecutando misiones secretas tras las líneas enemigas. El 13 de febrero de 1991, algunas unidades de Primera y Segunda División de Marines desplegadas en la frontera de Arabia Saudita realizaron algunas incursiones de tanteo dentro de Kuwait. Una de estas unidades estadounidenses fueron las Fuerzas Especiales FAST, las cuales penetraron en Kuwait para destruir las unidades enemigas y los depósitos de tanques artilleros empleadas en el centro de la ciudad y al mando del primer teniente Martín A. Villanueva. Fue una gran victoria para los marines y sus fuerzas especiales. Lo cierto es que los iraquíes habían comenzado a replegarse desde principios de febrero y moral de las tropas era baja. De 42 divisiones desplegadas en Kuwait, al menos 14 habían sido desbandadas y solo 19 conversaban. El plan del general Norman Schwarzkopf dependía de mantener una fuerza significativa de marines frente a las costas de la capital de Kuwait, lo cual hizo creer a los iraquíes que las fuerzas estadounidenses efectuarían un desembarco y los obligó a concentrar sus tropas en esa zona. A los 2 días de haber iniciado el asalto terrestre, unos 100.000 soldados iraquíes se rindieron en masa ante las fuerzas de la coalición que avanzaba sin ningún problema. Incluso, uno de los oficiales estadounidenses mencionó que atravesaban las pocas líneas iraquíes que encontraban como cuchillo en mantequilla. La única batalla por tierra de cierta importancia fue denominada 73 Easting, en la que carros de combate del 7º Cuerpo de Tropas con la división Tawalkahana de la Guardia Republicana, con más de 3.000 blindados que se retiraban, y comenzaba un enfrentamiento de duros 6 horas que se convirtió en la mayor batalla de blindados de la historia reciente.
El 25 de febrero, un misil Scud impactó contra el cuartel estadounidense ubicado en Arabia Saudita y causó muertes inmediatas de 25 soldados y 50 más resultado de graves heridas. El 28 de febrero de 1991, Irak se rindió y aceptó las condiciones impuestas por las Naciones Unidas. En este momento, las fuerzas francesas de la 7ª División, acosada por que se hallaban solo 150 kilómetros de Bagdad. Al final del conflicto, la coalición internacional informó de la pérdida de 378 soldados y un resultado de 1.000 heridos. Los iraquíes llevaron la peor parte, ya que sus bajas colisionaron a 25.000 y 30.000 muertos. Mientras los iraquíes se retiraban, incendiaban los pozos de petróleo de Kuwait. Tras el conflicto, la ONU impuso a Irak un severo embargo que produjo gravísimos trastornos sociales y económicos en el país. En julio de 1992, aviones británicos y estadounidenses despegaron desde Turquía y quemaron los cultivos en Irak. El 13 de febrero de 1991, algunas unidades de la 1ª y 2ª División de Marines, desplegadas en la frontera de Arabia Saudita, realizaron algunas incursiones de tanteo dentro de Kuwait, con el objetivo de medir el peligro con visitas e iniciar un ataque por tierra. Del 16 de diciembre al 19 de diciembre de 1998, en Estados Unidos arreciaban el escándalo Lewinsky. Estados Unidos y Reino Unido llevaron a cabo sobre Irak una serie de bombardeos a la que llamaron Operación Zorro del Desierto. En 2002, George Washington Bush acusa a Irak de construir Eje del Mal junto a Corea del Norte e Irán, desencadenando la invasión de Irak en 2003 bajo pretexto de tener gran cantidad de armas de destrucción masiva y tener vínculos con el Al-Qaeda. El 5 de noviembre de 2006, tras 2 años de juicio, Wilson fue condenado junto a otros 2 acusados a morir en la horca por el Alto Tribunal Penal iraquí, que lo encontró culpable de haber cometido crímenes contra la humanidad por la ejecución de 148 chiitas de la aldea de Duyay en 1982. También se le atribuye su responsabilidad el ataque químico a Al-Abab en 1988, el planteamiento de la rebelión chiita en 1991, las fosas comunes en 1991, la guerra contra Irak en 1980 a 1988 y la invasión de Kuwait en 1990. La ejecución de Saddam Hussein tuvo lugar el día 30 de diciembre de 2006, aproximadamente a las 6:05 hora local. Como sentencia del juicio, extraditador fue condenado a la horca. Se le ejecutó en presencia del clérigo, un médico y un juez. Su cuerpo fue entregado a sus familiares para ser enterrado a su ciudad natal, Tikari.